Hoy vamos a visitar la Catedral de Toledo, el monumento más importante de esta ciudad. Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas, como ustedes ya sabrán. La catedral tiene más de 700 años de antigüedad y, como muchas de las iglesias en España, fue también una mezquita musulmana. Veamos un poquito de su historia. La primera iglesia cristiana es del año 587. Después, como todos saben, llegaron los musulmanes y estuvieron en España 8 siglos, trayendo de Oriente su cultura, sus costumbres y su ciencia. Uno de los califatos más importantes fue el califato de Córdoba, y cuando este califato cayó, se dividió en varios reinos que se llamaban taifas, y uno de ellos fue la taifa de Toledo. En esta época, la iglesia cristiana fue transformada y la convirtieron en la mezquita mayor de la ciudad de Toledo, que ahora era la capital del reino. De esta época quedan aún algunos rastros en el interior de la catedral, como por ejemplo una columna islámica dentro de una de las capillas que se llama Capilla de Santa Lucía. Pero resulta que durante la Reconquista por parte de los cristianos, Toledo fue asediada durante 4 largos años, hasta que finalmente la ciudad se rindió pacíficamente a Alfonso VI, después de garantizar a los musulmanes que se iban a respetar sus personas, que no los iban a matar, sus bienes, y que se les iba a permitir seguir en posesión de lo que era la mezquita mayor, ¿sí? O sea, de donde estaba la catedral. Por su parte, los toledanos se habían comprometido a que iban a abandonar las fortalezas y el alcázar. Entonces llegaron a un buen acuerdo. Pero resulta que el rey Alfonso VI un día tuvo que ausentarse, y entonces la reina, que era muy católica, se complotó con el obispo de esa época y tomaron la mezquita por la fuerza y construyeron un altar. Imagínense cuando el rey se enteró de que lo habían desobedecido. Se enojó terriblemente y mandó a matar a todos los implicados, menos a su esposa, obviamente. Entonces la leyenda narra que fueron los mismos musulmanes los verdaderos intermediarios para conseguir que hubiera paz. Y aquí se destaca la figura de un negociador que se llamaba Abu Walid, que era un alfaquí. Un alfaquí es un sabio jurista islámico. Y esta intervención dio origen a la leyenda del alfaquí de Toledo. Entonces, este personaje lo que hizo fue solicitar el perdón real para todos los asaltantes y aceptó que se hubiera consagrado cristiana a la mezquita. En realidad, este hecho no figura en ninguna crónica que lo haga verídico, pero se transmitió como leyenda verbal durante muchos siglos y llegó así hasta nosotros. En la capilla mayor de la catedral se puede observar una supuesta imagen de Abu Walid, que es una talla del personaje como recuerdo y gratitud a él, que había salvado tantas vidas. En su interior es abrumador y magnífico ver un espacio tan enorme y ver la capilla mayor con ese altísimo retablo que está lleno de escenas bíblicas, con ese horror al vacío tan típico de los musulmanes, ese halo dorado que emana de todo el altar, es una cosa impresionante. A pesar de la gente, del tumulto, es una sensación de sobrecogimiento y de paz dorada, inolvidable e inexplicable. La reja que está delante es igualmente hermosa. El resto de la iglesia es magnífico por donde se lo mire. La arquitectura barroca hizo las mezclas más extrañas y espectaculares de escultura y arquitectura que se haya visto. Por ejemplo, los techos por los que entran los rayos del sol a través de unas esculturas de nubes y santos en mármol, en jaspe y en bronce son realmente increíbles. A esto se lo conoce como el transparente y fue hecho en 1700 por el escultor Narciso Tomé.
Es impresionante la cantidad de capillas que tiene esta catedral, probablemente más de 20. Lo que interesa ir a visitar son las obras del Greco. Están en la sacristía y son un conjunto de alrededor de 15 cuadros, todos originales, entre los que se destaca el expolio, que está ubicado detrás del altar, de casi 3 metros de alto, y es considerada una de las obras maestras del pintor y de la pintura europea. El expolio es el momento en el que Jesús es despojado de sus ropas y solamente se lo describe en uno de los evangelios apócrifos, el Evangelio de Nicodemo. En la pintura aparece Cristo vestido de un rojo brillante, un color, digamos, y una tonalidad claramente veneciana, con una expresión ajena a la violencia del resto de los personajes. Abajo, un hombre está preparando la cruz y en una esquina del cuadro aparecen las 3 Marías, la Virgen María, María Magdalena y María Cleofás, que era más conocida como Salomé y que dicen que era la hermana menor de la Virgen y la madre de los apóstoles Santiago el Mayor y San Juan Evangelista. Con esta obra, el pobre Greco, el pobre pintor, tuvo todo un problema porque a la iglesia no le gustó que hubiera cabezas por encima de la cabeza de Jesús, esas cabezas del pueblo que lo está mirando. Y tampoco le gustó la alusión a las 3 Marías porque no están mencionadas en los evangelios tradicionales, son de los evangelios apócrifos. Entonces le demoraron varios años para pagarle. Además le pagaron menos de lo que valía la obra. Y por suerte no le hicieron borrar las 3 Marías porque el cuadro, si se las hubiera borrado, hubiera perdido buena parte de ese movimiento que lo hace tan especial. Hay una versión preliminar de este mismo cuadro, por el Greco también, en la Alta Pinacoteca de Múnich. En la sacristía de la Catedral de Toledo hay otros cuadros de pintores muy reconocidos como el Cardenal Borja de Velázquez o los cartones de Rubens, o inclusive una copia de la pintura del Papa Pablo III de Tiziano. El tesoro de la catedral tiene objetos de culto tallado, Biblias, por ejemplo una que le regaló San Luis, el rey de Francia, a la catedral en el siglo XIII, que tiene la particularidad de tener miniaturas sobre más de 5.000 panes de oro. Y sobre todo en el tesoro de la catedral está la famosa custodia de Enrique de Arfe, considerada como la más importante pieza de orfebrería de toda la cristiandad. Tiene forma de una torre gótica y hoy es dorada, aunque en sus inicios en el 1500 fue de plata y tardaron 7 años en realizarla. Es muy impresionante por su tamaño, tiene 2,5 metros de alto y no se puede imaginar el peso que debe tener cuando la sacan en procesión en el Corpus Christi, porque pesa alrededor de 200 kilos. La hicieron en 1515 para albergar la custodia de oro que perteneció a la reina Isabel la Católica, que según la leyenda fue fabricada con el primer oro que llegó de América. Y para que hiciera juego con ella, en el siglo XVI la custodia plateada de Enrique de Arfe pasó a ser dorada. Además, su constructor dejó una guía para desarmarla y armarla, porque tiene 12.500 tornillos que forman parte de esta obra. Y este desarmado se hizo en el año 2002 para restaurarla y limpiarla.
La catedral también tiene un hermoso claustro que tiene en sus espaldas la historia de haber sido el lugar de la feria judía de la ciudad, y que cuando el arzobispo quiso comprar el lugar y no lo dejaron, extrañamente se incendió y destruyó todo el mercado. En el claustro está la capilla de San Blas, con unos preciosos techos pintados al fresco, en donde está enterrado este arzobispo.